Gracias. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Ante todo, quiero iniciar siendo Patrick por la invitación. Algo que me tomó de sorpresa, pero con gusto acepté, porque, bueno, no lo conozco de chiquito, pero hace muchos años. Y he tenido el gusto de compartir con él en los claustros universitarios. Para mí, bueno, estoy muy contenta y orgullosa de que, de alguna manera, también, como dijo el señor que me antecedió, he puesto mi granito de arena, creo, en su formación. Así es que, con mucho gusto, comentaré de qué libro, como bien también lo refirió. La verdad que encanta, porque es una leyenda, no es un lenguaje común, creo que de curiosas venas poéticas. La verdad que conforme uno va leyendo se va interesando más, porque son ocurrencias y son datos que no siempre se consiguen con facilidad. Uno puede haber leído mucho, saber bastante, pero siempre hay algo por descubrir. Y cuando uno está en el mundo académico, sinceramente nunca termina de aprender o de investigar algo que nos actualice, que nos lleve a una mejor profundidad sobre alguna investigación. Y el libro ha conseguido ese propósito, sobre todo porque ha sabido enlazar, digamos, lo que es ficticio con sus mitos, leyendas, tradiciones, y traerlas y coordinarlas con historia, con personajes, con lugares de Lima que uno ha conocido y que no se ha imaginado que pasan estas cosas, porque presenta circunstancias, presenta personajes que desconocían cómo se habían presentado en esas ocasiones. Entonces, quien agarra el libro verdaderamente motiva a continuar leyéndolo hasta el final, y sobre todo la última página que dice continuará, ¿no? Entonces, lo importante es de que, como me desempeño en la rama del turismo, yo lo veo desde ese punto de vista. Es decir, un guía tiene que ser una persona muy culta, muy acuciosa y sobre todo saber describir, ¿no? Cuando tiene un grupo, porque tiene que mostrar interés, tiene que motivar. Y eso es lo que Patrick ha podido, y me lo imagino guiando, ha podido lograr con el libro. Ha sabido combinar, y la historia dice, el título Lima, Ciudad de los Reyes. Sin embargo, la historia empieza mucho antes, muchísimo antes, con las culturas preincas, con las huacas, ¿no? Que están por todo Lima y que nos hacen una historia que nos hace vivir cuando las conocemos, cuando sabemos más de ellas, cuando hay eventos en turismo donde verdaderamente se prestan para escenarios y revivir eventos que se han dado en las épocas donde han funcionado como verdaderos lugares y se ha construido ahí mucha vida en el pasado. Aparte de ello, esto nos trae después por los lugares geográficos, nos habla de los valles, de los ríos principales que tiene Lima, como son el Chillón, el Rímac, Lurín, y sin embargo nos hace conjugar muy bien que el ser humano se comprometió y se pudo adaptar al recurso humano que tenía delante. En este caso, describe Lima desde esas épocas y sobre todo que hace que la historia fluya solita, ¿no? Y que pase al lugar y al tiempo de los reyes. Cuando pisaron la funda, sin embargo, encuentra un mundo nuevo y él con la lectura hace que poco a poco uno se interese más por todo lo que trae esa nueva cultura, hasta que llega a fusionarse con artistas, porque lo que destaca él en su obra son las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Que de alguna manera también manifiesta y hace que Lima sea muy original. Todo eso lo plasma en su obra y es importante porque en turismo, por ejemplo, nosotros tenemos que destacar lo que tenemos, el patrimonio, y sobre todo que Lima es un patrimonio mundial. Entonces, nos distinguimos y nos destacamos de muchos otros países, tenemos muchísimo, como siempre les digo a mis chicos, a mis alumnos, la verdad que somos ricos. Y eso hace que
Lima sea un lugar original y que siempre se tenga interés en descubrir algo. En el caso del turismo, Lima se presta para un tour religioso que hay que verlo, pienso yo, de tres aspectos. El primero, en el sentido de que es algo muy personal, muy espiritual, porque la religión que predomina siempre y la que trajeron los españoles es la religión católica. De manera que Lima está plagada de monasterios, está plagada de iglesias, de órdenes religiosas que trajeron los españoles, el primer orden los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y después los jesuitas. Entonces, han tenido sus complejos religiosos, donde hasta la actualidad se visitan, se admiran y siempre hay algo nuevo por descubrir. Lo bueno es que las personas vienen por esa motivación, por el motivo de la fe, por algo y sobre todo sentimientos muy subjetivos. El otro punto de vista para hacer un tour religioso también es el de la sociabilidad, porque siempre hay personas interesadas en los congresos ecuménicos, también en las peregrinaciones, en las procesiones, en todo aquello que de alguna manera interesa, ¿no?, de forma mayoritaria y de gran volumen de personas, con mucha fe. Y en tercer orden, la cultura. La cultura porque siempre hay personas, visitantes, turistas, que les interesa saber algo más, porque vienen documentados, pero sin embargo, turismo significa desplazamiento. No podemos hacerlo mediante una computadora, tenemos que ir. Y al ir descubrimos un nuevo mundo, nuevos datos, nueva información, como lo hace Patrick en el libro. Lo quiero felicitar y también sentirme orgullosa de haber compartido con él y haber sido parte de su formación. Gracias. Bien, a continuación vamos a presentar un número musical por parte de los guías de turismo AGUTUR, cual representarán a las hijas del sol, donde Patrick dará un pequeño comentario de la danza. Bien, vamos a continuación entonces con el baile de las hijas del sol. Bien, antes que comience la danza, solamente quisiera anunciar que este momento en el cual se va a dar este musical está relacionado, referenciado mucho al momento en el cual el gran Taurichusco, ¿okay?, está a punto de recibir una noticia interesante, el cual llega un hombre directamente a Europa y es ahí que entablará conversación con él. Dejará sus vacas, dejará su pueblo, dejará todo con el único fin de cambiar al mundo y cambiar su propia vida. Y ahí las vírgenes del sol. ¿Okay? Muy bien. Adelante, Apego Tour.
Taytanchis kunan sutimpi chaypi kasanchis noqanchis. Tayta inti, Tayta inti, tayta pachacamaq, tayta pachacama, apu pariaqaqa, apu paraya, chaypi wawakikuna kasayku. Hinallataq chaskirichis, chay mikhuychakunata, kuka rapichakunata, allin kawsayta, chay Limaq llaqtapi. Chaskiypi, willaq umu, chaskiypi, pachacamaq, imata niwasunchis kay hatun taytanchiskuna, tayta inti, pachacamaq apu pariaqaqa. Hinallataq puqaykuychis aqachata. Willaq umu, kipu kamayuq, imata niwanchis pachacamaq. Mi señor Pachacama ha hablado. Imata niwanchis. Nuestros conocimientos están guardados aquí. Ahora, ¿dónde estarán guardados nuestros conocimientos? ¿Dónde estarán grabados nuestra historia? Niwanchis mi taytanchis pachacamaq, tayta inti, pachacamaq, rimakuq, karu llaqtamantan hamunqaku, runakuna, pin kanku, imata munanku kaypi. ¿Acaso hamukuchu noqanchiswan kawsananchispaq? Imanintaq pachacamaq, imanintaq taytanchis inti. Pikunan kanku, imata munanku. Nuestros conocimientos estarán guardados ahí, en el nuevo conocimiento, en los nuevos elementos que están llegando con los amigos venideros. Hinachakanqarik, kawsayninchispaq, paqarinchisninchispaq, pachacamaq rimawanchismi. Kay karumanta runakuna hamuqkuna paqarichinqakus llaqtanchista, purinichinqakus Limaq llaqtanchista. Hinaqa kaqtinqa noqanchisqa samasunchis charik, ripusunchis, pero kayta mañaykusunchis tayta inti, hayli tayta inti, Hayli, hayli pachacamaq, hayli, hayli pariaqaqa, hayli. paqarisun Limaq llaqtanchis. Sipaskuna tusiapaychis.
Bien. Vamos a continuar con el evento. Vamos a dar un fuerte aplauso a esta hermosa danza que se ha presentado, por favor. Y a tomar posición nuevamente del lugar que había tenido que mover la presentación que hemos visto. Vamos a darle unas palabras, un espacio al señor Wilson de Agencia de Turismo Inca Trailer. Lo has apuntado. Por favor, señor Wilson, un fuerte aplauso al señor Wilson, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Patrick, por permitirme este espacio y expresar algunas palabras con todos tus amigos y conocidos. Me siento muy feliz. Patrick es un compañero de trabajo en mi empresa. Estamos cerca aquí al convento, en Girón Lampa, y realmente me siento orgulloso, ¿no?, en poder ahora conversar con mis amigos y decir, ¿no?, que tengo un colega mío, ¿no?, que escribió un libro, ¿no? Escribir un libro, pues, implica mucha disciplina, ¿no? No solamente es compartir conocimiento. Y pido unos fuertes aplausos para Patrick y esperemos. Bien, quiero recalcar, pues, que el buen Patrick, dentro del equipo de trabajo, es nuestro jefe de guía, ¿no? Y Patrick, lo desempeñas a cabalidad y nada, seguir adelante. Muchas gracias por este espacio y adelante por el volumen 2, ¿no? Tienes un amigo aquí en la cual te va a apoyar en lo que tú necesites, ¿ok? Muchas gracias. Bien, gracias, Wilson. Bueno, más que una presentación, como hemos podido ver hasta el momento, nos ha dado sorpresas con este maravilloso baile, con la presentación no solamente de personas que han elogiado el libro, ¿no?, porque es un buen libro también, yo lo he leído también, me apoyaba a Patrick con la impresión del libro, pero más allá de eso me sorprendió, la doctora había sido su profesora de Patrick, en una universidad a Patrick. Y cómo era Patrick, debe haber sido difícil, ¿no? Porque yo le tengo una sorpresa, yo lo conozco desde primaria, Patrick, desde el colegio lo conozco yo, desde primaria, sí. Y siempre ha sido el mismo, ¿no? O sea, siempre ha querido ser perfeccionista, y la verdad es que a mí me alegra mucho poder, aprovechar este espacio para poder decir que ese perfeccionismo, esa costumbre de hacer bien las cosas lo ha llevado, pues, a crear un libro que a mí personalmente también me ha gustado bastante, ¿no? Bien, vamos a continuar con la presentación ahora del doctor Cayetano Villavicencio Wendner, que tiene, creo que, una crítica bastante fuerte sobre el libro, ¿no? Creo que es el que le da más miedo aquí en la mesa. Un aplauso, por favor, para el doctor. Sin prudencia, yo me siento cómodo porque estoy en casa. Como anfitrión tengo que dar la bienvenida a la mesa de honor a la doctora Cecilia Castillo, nuestro amigo que ya se ha retirado porque tiene obligaciones que cumplir, David Pino. Indiscutiblemente tengo que agradecer profundamente la atención que ha tenido conmigo Patrick para elegirme, decir unas cuantas palabras. En realidad, voy a ser no crudo, sino, como decimos los filósofos, realista objetivo. Voy a poner algunos ejemplos, no sangrantes, pero sí reflexivos. Porque ya René Descartes decía, la duda nos lleva a la verdad. Entonces hay que dudar de algunas cositas, escudriñar un poquito más y llegar, pues, a la verdad. Queridos amigos, es verdad que cuando escuchamos nosotros una oración fúnebre
panegírico, siempre escuchamos alabanzas, exaltaciones de virtudes, valores de la persona que se ha ido, y más aún si es un personaje. Y ni qué decir de un religioso que ha sentado cátedra e institucionalizado el sitio donde ha vivido. Eso lo vemos. Pero también en los velorios se escuchan rum de que aquella persona no fue así, sino que fue asá. Y eso lo hacen ya en las esquinitas, en los rincones o en el patio de la casa. Y ahí se escuchan pues, entre chiste y chiste, entre cuentos rosados, suaves de salón y colorados, se dice a veces entre broma y broma la verdad. Esto también puede cumplirse irónicamente en nuestro caso. Pero no voy a sacar la férula, mi querido Patrick, no, de ninguna manera. Voy a guardar el silicio que tiene punta de acero, porque eso que tiene punta de acero lastima. Volviendo a nuestra reflexión, Henri Bergson, aquel filósofo francés que lo hemos estudiado ya en época contemporánea, porque él muere en 1941, en su tratado de ontología. La ontología es la ciencia que estudia el ser en sí, el ser en su totalidad, no solamente al ser humano, sino al ser en la naturaleza en general. Decía, el ser es y no es al mismo tiempo, pero sigue siendo. Parece un juego de palabras, pero Bergson ilustraba a su alumnado diciendo, vamos a imaginarnos que estamos en la orilla de un río. Nos sentamos cómodamente y vemos pasar el agua. Ese segmento de agua que pasó en milésimas de segundo ya no es. Fue en su momento, pero sigue siendo. Magnífica interpretación. Esto vale para las personas, vale para el engrandecimiento y la evolución de las ciudades, como en el caso de Lima. Tengo que realmente congratular a Patrick porque se ha metido en un mar inmenso, un mare magnum, como se decía en la Edad Media, que antes se hablaba pues de que la Tierra era redonda, no plana. Esos conceptos fueron superándose poco a poco, ya con Cristóbal Colón, que demuestra la redondez de la Tierra. Pero valgan verdades, la evolución es permanente, el cambio es permanente en las personas, en las ciudades, para el buen vivir de la persona. Y si Lima fue hermosa desde su asentamiento, todavía quedan rezagos en la historia que lo podemos rescatar. Y eso se lee en los libros, y eso se enseña en las universidades. Todo aquello que fue bueno, en buena hora, tiene que repetirse. Pero para eso está la historia, para juzgar de manera rígida, real, tangente, los hechos históricos, los personajes, la cronología y la geografía. Todo eso envuelve la historia. Y todo eso lo vemos reflejado en los historiadores y en los amantes de la historia. Patri me ha confesado abiertamente, porque somos amigos, Cayetano, yo no soy historiador, yo soy guía. Me encanta guiar, pero quiero escribir algo sobre Lima. En buena hora lo ha hecho, a su estilo, dentro de sus limitaciones. No podemos ser más exigentes, pero la mente humana es exigente. Yo me voy a referir, mi querido Patrick, con permiso de la audiencia, a ciertos detalles, porque la obra en realidad me ha agradado. Son 365 páginas escritas y algunas pues con las fotografías, tanto las fotografías reales como las de inteligencia artificial,
que nos llenan de emoción de querer más a nuestra Lima. Tanto así que Patri ha conjugado desde la época prehispánica. Y ya cuando vienen los españoles y buscan un sitio adecuado, que lo catalogan como magnífica superficie porque tenía agua, era un valle hermoso, y se asienta la ciudad. Pizarro, que fue el gran líder, un conquistador, eso es innegable, a él se le debe casualmente la estructura inicial de la ciudad de Lima. Y si la catedral está ahí, es porque Pizarro dijo, aquí debe de estar edificado la alabanza a Dios, la exaltación a nuestro Dios. Y la casa del marqués, en el sitio donde actualmente es Palacio de Gobierno. Que realmente no debería estar ahí la Plaza Mayor. La Plaza Mayor debería estar ubicada a la altura de la iglesia de la Merced, más o menos. Pero insistió Pizarro porque tenía el gran río Rímac, el Labrador. Eso nos indica, pues, que Pizarro tenía buena visión, sí. Lamentablemente y fatídicamente, aquel domingo a media mañana del 26 de junio de 1541, los sanmarquistas penetran, usurpan el palacio del marqués y le dan muerte con una estocada. Patria, hay un estudio muy interesante, casualmente, claro, no lo has considerado, pero ya esto es de 2008 más o menos, que se ha dado a divulgar casualmente los verdaderos restos de Francisco Pizarro y la estocada mortal que le dieron aquí en la garganta. Edwin Greenwich, Centeno, es el autor, es lo más fehaciente que tenemos. Claro, no lo has considerado, ¿verdad? Pero para el segundo volumen. Pero hay un detalle que también se le ha escapado, sin ánimo de sacar la cédula, se le ha escapado a mi querido amigo Patri, y que todos los limeños debemos de saber, y los no limeños también, y aquellos que son amantes de Lima, idem, debemos de saber esto. Y lo vemos en el escudo de Lima, que está en el frontis del cabildo, de la municipalidad. Lo vemos en todos los carros de la municipalidad, en todas las unidades móviles, el escudo de nuestra ciudad. Está la estrella acá, y ya saben, las 3 estrellas, perdón. Pero nadie sabe lo que dice la leyenda, y la leyenda está en latín. ¿Cómo me hubiese gustado que eso también lo pongas en tu libro? Yo lo considero pecado mortal. Sí, sí. Y dice lo siguiente para ilustración nuestra. Yo sé que muchos de ustedes son jovencitos guías de turismo y hay personas que lucen canas como yo, que lo saben. Y si lo saben, hay que extenderlo. La prédica hay que extenderla. Hoc signum vere regnum est. Hoc signum vere regnum est. Es el lema de la ciudad de Lima. Este es el signo del verdadero reino. Esa es la denominación que existe. La palabra hoc es un adjetivo. Hoc signum es neutro. Pues este signo es del verdadero reino. Ver regnum est. Y está en buen latín. Tiene el verbo al final. Es un latín clásico hermoso. Y no lo sabemos muchas veces. Entonces, estudiantes jóvenes, a predicar cuál es el signo, el lema de nuestra ciudad. Hay otros aspectos, yo he encontrado varios, pero en líneas generales, el lenguaje que emplea Patrick en la descripción y narración del libro, yo lo tengo que felicitar. Es un lenguaje bastante, no académico, pero sí llano y entendible. Lo entiende tanto un historiador, un exigente antropólogo, como también un joven que esté estudiando o
porque está por primera vez pisando la universidad, lo entiende. Y usa muchas figuras literarias, las comparaciones sobre todo. Por ejemplo, cuando se dirige a los santos peruanos, a Santa Rosa de Lima, lo hace con un vocabulario sublime. Cuando narra el destrozado o el sismo de 1746, penoso para la de Lima, cuando narra, muchas veces decimos es un fenómeno telúrico que hay que describirlo con pasión y que te puede destrozar la inteligencia y el corazón. Sin embargo, Patrick utiliza un lenguaje bastante ameno, sin ser novelesco, ceñido a la verdad, pero que te imprime ganas de seguir leyendo y no horrorizar y quizá maldecir al tiempo que pasó. 1746, un terremoto de ingrata recordación. José Antonio de Velasco, el virrey de aquella época, eso sí lo apuntas, ordenó que no se construyan casas más de 2 pisos. Y ya sabemos que las casas de 2 pisos eran para las personas de un estrato social elevado, de buena posición económica, y el primer piso, la gente plebe, ¿no? La gente sencilla. Pero así era. No fue manso el virrey, fue bastante enérgico, organizó bien la reconstrucción de Lima. El Callao también. Apuntas también de que de 4.000 habitantes que tenía el Callao solo quedaron 700. Todos esos detalles que pone Patrick, yo los hubiese alabado con mayor solvencia si nos hubiese puesto las notas a pie de página. Le dije, y me dijo, señor Cayetano, usted sabe que yo no soy historiador, que lo mío es... En buena hora ha consultado, lo ha dicho nuestro amigo David Pino, en buena hora ha consultado buenos libros. Por eso es que pone tantos detalles de rigor histórico y también de rigor semántico. Muchos detalles. A mí me agrada el libro realmente. Es una ensalada de todo, pero sabrosa. Sí, te da lo uno y lo otro. Y cuando narras la compostura de la postura, la disciplina y la presencia de la raza negra, también lo haces con bastante solvencia humana. Eso me agrada. Hay varios temas, yo he seleccionado como más de 30, pero me estoy refiriendo a lo esencial. El mérito del autor es quemarse las pestañas, buscar de aquí a allá, pero no seleccionar y pegar, sino buscarle coexistencia, buscar armonía, sinfonía en todo lo que está escribiendo. Porque cuando uno es plagiero, disculpen el término, sí hace eso. Y uno se da cuenta al toque, al momento. Este señor lo que ha hecho es sacar de acá, sacar de allá y hacer un collage. Pero aquí no hemos visto eso, Patrick. Te felicito realmente. Lo digo públicamente porque hay concordancia entre uno y hay sintaxis en eso. Que por ahí se te ha escapado algo, es cierto también. No podemos tener mucha exigencia, pero somos hoy seres perfectibles, no perfectos. Y hablando de eso, hay una frase que sí, no la digo, el mismo Patrick me va a ajustar. Porque esto sí es imperdonable, pero tiene una solución. Yo la veo así. En uno de los capítulos, porque habla de la fe y de la razón, es ese capítulo también que muchas veces se soslaya, no se pone presencia en esa armonía que hay entre la fe y la razón. Muchas veces no, la fe no concuerda con la razón y viceversa. Cuando ya desde la época antigua como contemporáneamente, tanto la razón como la fe llegan a una concordancia y llegan a la cúspide de la verdad. Pero hay una frase que para mí es catastrófica, lo voy a decir. Está en la página 154.
Dice así: ¿cómo alcanzar la perfección de Dios sin dejar de ser humano? Repito, ¿cómo alcanzar la perfección de Dios sin dejar de ser humano? No está en admiración, debería de estar en admiración, pero se soluciona esto si está en interrogante. Pero cuando decimos ¿cómo alcanzar la perfección de Dios?, estamos cometiendo una barrabasada. Cualquier teólogo nos va a decir, pero ¿cómo alcanzar la perfección de Dios? Si el hombre es perfectible, el único que es perfecto con un valor absoluto, el Dios. Entonces es imposible de la primera parte. No podemos alcanzar la perfección divina. Podemos acercarnos, sí. Esto ya es un tema teológico. Pero nunca compararnos a Dios. Porque Dios, repito, tiene el valor absoluto de la perfección. Y luego dice, sin dejar de ser humano. Peor, pues. O sea, siendo humanos queremos ser perfectos como Dios. Imposible. Barrabasada monumental. Pero, mi querido Patrick, esto lo solucionamos con una interrogante. Si ponemos, ¿cómo alcanzar la perfección de Dios sin dejar de ser humano? Ahí solucionamos. Entonces, échale la culpa a la imprenta. Yo debería de ser más acucioso en las bondades del libro, pero estoy combinando lo uno y lo otro, porque tengo que valorar el esfuerzo que he hecho. Cuando uno se mete a investigar, se introduce en un ambiente no raro, sino que le agrada, pero busca muchas sorpresas. Y también salen a reducir dudas. Y repetimos, la duda nos lleva a la verdad. Para concluir, habla de la pileta de la Plaza Mayor. Bellísima nuestra pileta. Para mí la mejor del Perú. Que me disculpen los arequipeños, que me disculpen los cusqueños, sus piletas son hermosas. Pero la nuestra, no digo superior, suprema. Es hermosísima. Habla de eso, me da gusto. Pero lo que no dices es quién la mandó a construir. Y me da pena que no lo digas, porque ese personaje está muy ligado a nosotros los franciscanos. ¿Te acuerdas quién fue? Por aquí está. No los encontraron. No, sí. Este virrey era muy amigo de los franciscanos, tan amigo que cuando deja de virreinar, les pide un favor a los franciscanos para que él y su familia, mientras tanto, puedan vivir en el convento. La crónica dice que los frailes asistieron a este virrey, muy congraciados con él y con su familia, y le dan una parte del convento y con salida a la calle El Tigre, independiente. Porque por el resto ya saben que era clausura papal, no podían transitar. Y si alguien me dice cómo transitaban los terciarios tenían un privilegio, los varones nomás. Y los frailes también les permiten tener una habitación, después le dan 2 habitaciones y por último se construye en 1777 la casa que está al frente del cuartel de asalto, ¿no? Este virrey García Sarmiento Sotomayor está enterrado acá, conde de Salvatierra, está enterrado acá debajo del altar mayor. Bueno, ese es un dato que muchas veces de repente pasa desapercibido, pero me hubiese gustado que esté en el libro. Y insisto, la postura que tienes muy realista con respecto a la raza negra. Es cierto, mis queridos amigos y los que son guías, antes de conocer un poquito más sobre las criptas sepulcrales, seguramente se hacían la pregunta que yo de chiquillo también me la hacía. ¿Cómo es posible que existan fémurs tan grandes, tan largos?
Una vez un alumno graciosamente me dice, profesor, estos son de caballo, no pueden ser de ser humano. Sobre los 35, 38, 40 centímetros. Nosotros rápidamente visualizamos una regla de 30 centímetros. ¿No? Fácil. Ustedes observen, los fémurs que tenemos acá sobrepasan. Es que aquí existieron pues la raza negra que, perdón, uno lo encuentran hasta en el quinto infierno con este aparatito. Tú apuntas algo muy cierto. Acá existieron como 7 etnias de raza negra que venían vía España, exactamente. Del norte de África pasaban a la península y luego venían a trabajar en el campo, a trabajar en la ciudad como mayordomos y trabajar también en las minas. En las minas ya saben que no les fue muy bien, sin embargo llegaron hasta el Alto Perú, ¿no? Por eso las danzas de los famosos negritos. Pero acá en Lima ellos tenían mucha presencia, pero era la raza negra era considerada el último eslabón de la sociedad. Era por ser esclavos. Estaban los indios y abajo los negros. Y eso, indiscutiblemente, que a esa raza se sentía mortificada. No contenta con eso, trabajaban en las afueras de Lima. ¿Se acuerdan de esa canción? De repente, mi amigo que me está mirando, que peina canas, sabe. A la Molina no voy más, porque dan azotes sin cesar. Es que ahí trabajaban los negros. A Pachacamilla también, perdón, a Pachacamac. Y luego se forma el barrio de Pachacamilla. Esos datos son interesantes, pero me hubiese gustado, yo insisto, en que hubiese puesto las notas a pie de página. Pero ¿por qué el profesor Cayetano es tan exigente en esto? Mi querido Patrick, cuando uno lee un libro, ve esos datos tan precisos, tan exactos, con nombres, con fechas, ¿quién dice esto? Hay que recurrir a la fuente. ¿Por qué? Porque queremos escudriñar un poquito más, queremos investigar. Pero te agradezco la bondad que has tenido de presentarnos este libro. Es un libro tentador, una lectura fascinante, una lectura que te contagia y que lees un capítulo y quieres continuar. 365 páginas que, como dicen los muchachos, nos hemos soplado para hacer esta bonita presentación. Gracias por su paciencia, muy amable. Excelentes palabras, Cayetano. Muy amable. Gracias, de verdad. Y nos asustó al inicio del evento, le dijo, ahora vas a ver. La verdad, yo tenía mucho miedo, pero bueno. Bueno, culminando y antes de que... Sí, ya sé que vienes tú. Vamos culminando y no menos importante, el autor del libro, Patrick Mendoza Ayala. Un aplauso por favor. Bien, yo no soy de pararme aquí, discúlpeme por favor, ¿ok? Primero que nada, agradecerle aquí a los invitados, perdón que les dé la espalda, ¿ok? Aquí a mi profesora. Imagínense, yo ya soy muy viejito y ella ha sido mi profesora, ¿no? ¿Ok? Y el señor Cayetano, ¿no? No quiero decir nada malo a usted, la quiero muchísimo, ¿no? La quiero muchísimo. Y el señor Cayetano que me ha engatusado con sus hermosas palabras, ¿no? Qué bonito, ¿no? Okay. Muy bien. No, es que en verdad siempre es bueno, ¿no? Decir, yo siempre, una vez me dijo un amigo, no siempre trates de hacer las cosas llevando a la gente que te va a decir puro flores, siempre hay que ser realistas en la vida. Y eso es lo que forma el carácter, ¿no? Y eso es importante. Primero que nada, el libro Lima, Ciudad de los Reyes, no es un libro histórico al 100%, es un libro muy interesante porque habla mucho de una historia, de una persona que comienza a ver todo desde el momento en el cual aparecieron 4 culturas, los Aru, los Kinga, los Arawaks y los Kulis. Entonces, cuando ellos aparecieron, tuvieron su propia manifestación cultural, también tuvieron su propio idioma, pero poco a poco se dieron cuenta que necesitaban uno mejor. Y esto hizo de que crearan uno nuevo.
Y así crearon uno que fue el quechua. Entonces mucha gente me dice, ¿cómo es posible, señor, que el quechua no es oriundo del Cusco? Bueno, la verdad no lo es, ¿no? Porque hasta el año 1993 la gente no sabía por qué la mayor cantidad de isoglosas que se encontraban en el quechua se emplean en la costa. Entonces todo eso se basaba prácticamente porque se había conocido un lugar llamado Caral, donde ahí nace el protoquechua. Entonces poco a poco este idioma empieza a nacer y evolucionar con el tiempo. Entonces qué interesante, ¿no? Entonces lo interesante es poder entender cómo nuestra ciudad de Lima nace desde cero hasta lo que tenemos hoy en día. Una ciudad llena de muchos misterios, mucha santidad, porque Lima también fue un mundo de santidad. Era una sociedad teologizada, inmersa en iglesias. Antiguamente, el cuerpo de la república se relacionaba entre lo que era la iglesia, la nación, el Estado y también la república. Todo era uno solo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día aquí está la iglesia y el resto está aquí en esta mano. ¿Por qué? Porque ya no somos tan católicos como antes. Porque hace 300 años atrás Lima era una ciudad o era una sociedad inmersa en iglesias. La santidad era un elemento importante en el cual toda persona podía ser desclasada y tenía el poder de poder ingresar a la gente. Cuando San Martín caminaba, San Martín de Porras, no Porras, porque él nace en Valdeporras, que es una provincia que se encuentra en Burgos, ¿ok? Y él cuando firmó, él firma como San Martín de Porras, ahí en el libro está la firma original de él. Entonces, cuando él caminaba por la calle, un día se le acercó el conde Chinchón, se arrodilló ante él y le dijo: por favor, padre, permíteme ser tu hijo espiritual. Qué bonito. Entonces, la gente tenía la mentalidad que en este mundo, obviamente, la vida era solamente el primer paso a algo sacramental, algo trascendental. Hay una mujer muy hermosa llamada Isabel Flores de Oliva, llamada también como Santa Rosa, Santa Rosa. Cuando ella murió, ella pidió, por favor, por merced, que su cuerpo sea llevado hacia la iglesia de Santo Domingo. Entonces todos los frailes dominicos la llevaron en andas. Entonces cuando caminaba por la calle la gente se volvió loca. Dijo: ¿cómo es posible? Ahí ve a nuestra santa. Se dieron cuenta que ella no era una mujer mala, sino era un elemento trascendental y corrieron a arrancarle pedazo por pedazo de su ropa. Por eso tuvieron que cambiar la ropa 5 veces. Y solamente llegó a la iglesia, no huesos, el cráneo, etc. Y eso también pasó, con el Fray Gómez. ¿Sabía usted que Fray Gómez le tuvieron que cambiar de ropa 13 veces? Solano también, ¿no? Y etcétera. Porque la gente tenía la mentalidad de llegar a ser trascendental. Entonces esa era la idea en el tiempo virreinal. Una sociedad en la cual la gente tenía la mentalidad de llegar al cielo. Y el cielo estaba aquí en la iglesia. Entonces, qué interesante, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en la cual la gente tenía que tratar de entender a la iglesia, pero la iglesia también tenía que ayudar a entender a esta gente por medio de la belleza. No existe nada en el conocimiento que no pueda pasar por la belleza, eso lo dijo Aristóteles. Y eso es verdad. Por ese motivo la iglesia siempre tenía que tener la idea única de mostrar conocimiento por medio de lo visual y lo auditivo. Qué increíble, ¿no? Por ese motivo la idea era enseñar por pedagogía 2 cosas: la vida de los santos peruanos y la vida de Cristo Jesús. Qué increíble. Entonces la gente tenía una mentalidad muy interesante.
En el año 1711, un hombre llamado Hurtado Gómez, quien fue prácticamente un terrible hombre. Se fue a la Catedral de Lima, se fue a donde está la parroquia del Sagrario y se había robado el copón de plata con todas las hostias. Quería llevarse la pizza. Entonces, cuando se va corriendo, él ve que tenía todas las hostias en mano. Y se volvió loco. Dijo, ¿cómo es posible? Dios mío, tengo el cuerpo de Cristo en mi mano. Se fue corriendo hacia acá, la plaza de San Francisco, y lo enterró en lo que era antiguamente la capilla de Aranzazu, ¿no? Entonces, no aguantaba el remordimiento y es ahí que va a hablar con un amigo suyo, un hombre quien fue el gran Alonso Mesia Bedoya, amigo del virrey, ¿ok? Del virrey Ladrón de Guevara, y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Bueno, padre, yo he robado el cuerpo de Cristo. ¿Dónde? No lo podían encontrar. Pero un negro que trabajaba por ahí, un negro esclavo, le dijo, yo lo vi, señor, ahí está. Lo excavaron y encontraron todas las hostias de la pizza. Pero para eso, toda la ciudad de Lima se había vestido de negro. Todas las casas tenían mantos negros. La ciudad estaba de luto. Y además, cuando recuperaron esa pizza, inmediatamente comenzaron procesiones, fiestas, caminaba la gente llevando andas a los santos, corrida de toros, porque había recuperado el cuerpo de nuestro Señor. Alabado sea, así sea. Entonces, lo que yo quiero y me refiero mucho en este libro, así como les estoy contando, es que ustedes entiendan que la sociedad de nuestra Lima virreinal es una sociedad teologizada. Ustedes no pueden hablar de Lima si no pueden pensar como esas personas pensaron 300 años atrás. Como Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que cada día tenía una flagelación. Un día se lavaba la cara con cal, al día siguiente dormía en el suelo, tercer día no comía, para así poder compartir un poco de su sufrimiento a los pobres pecadores que sufrían en el infierno. O tal vez como el padre Urraca, ¿no? Que tenía todo el tiempo silicio en el cuerpo, tanto así que cuando un día se lo quiso sacar ya no podía, porque se había unido con la carne. O tal vez como San Juan Macías, que cada día agarraba una piedra y se golpeaba el pecho hasta poder botar sangre. Entonces, hablamos de gente que tenía la mentalidad única de querer compartir su sufrimiento con los demás. ¿Para qué? Para que estas personas no sufran tanto en el purgatorio. San Martín de Porras tenía 3 importantes dotes considerados también como para la santidad. Uno de ellos, por ejemplo, fue de que cuando él, por ejemplo, tenía el dote de poder flotar, ¿no? Elevarse por el aire. Cuando limpiaba las cruces, se elevaba. Otro que tenía el poder de poder trasladarse de un lado a otro. Lo miraban acá y al mismo tiempo lo miraban en Panamá. Y el tercero tenía el poder de poder leer la mente de la gente. Tenía también el poder de la observación supranatural. Cuando moría un fraile, él decía, hay que rezar por él, está sufriendo en el purgatorio. Pero cuando no, decía, hay que seguir sus pasos, porque ahora está en la gloria de Dios. La Ciudad de los Reyes es una bonita obra, la cual no tiene pie de página, ni siquiera tiene índice, porque es una historia la cual se debe leer desde el comienzo y se debe terminar al final.
Es una obra la cual no tiene pie de página. ¿Por qué? Porque se basa en historias creadas como por este humilde servidor, como el protagonista de todas esas historias, como un observador, como alguien que está narrando el entorno, está narrando prácticamente lo sucedido en el tiempo, para que ustedes también comprendan conmigo qué tan bello fue nuestra ciudad de Lima tiempo atrás. Yo recuerdo cuando hace un tiempo atrás hablé con un profesor mío, ya falleció ya mucho tiempo, ¿no? También se llamaba Ladrón de Guevara, ¿no? No sé si usted lo recordará. Sí, falleció creo, ¿no? Ya no sé mucho de él. Pero él me decía, por ejemplo, la mejor forma de poder entender lo que es la historia de nuestro país es viviéndola, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, cada día lo que yo trato de hacer es sencillamente vivir la historia con mis turistas y explicarles a ellos poco a poco qué es Lima. Lima no solamente son las construcciones, Lima es mucho más. Tiene el trasfondo de todo en uno solo. Cayetano justo habló de los negros esclavos, ¿no? Es un bonito tema, el cual habla de las 7 etnias que llegaron aquí al Perú, que vinieron de las 2 Guineas, Angola, Mozambique, ¿no? Creo que vinieron del Congo, ¿no? Y fueron hombres que llegaron únicamente con el único fin de poder tener un futuro, una vida, que tal vez estaba marginada, pero ojo, también estaba concedida por varias reglas, que también estaban dadas por el mismo virrey. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Cuando obviamente una mujer también, esta señorita llamada Mesia Lascaruz, ¿no? Quien fue la esposa del capitán Gaspar, quien prácticamente quiso ser rey del Perú, obviamente, y ella obviamente no quiso, se dio cuenta que cuando murió su esposo, ella quiso entrar en una vida religiosa única, pero desgraciadamente no se lo aceptaron en la iglesia, así que fundó su orden, la orden una orden basada en lo que es la religiosidad de los agustinos, fundó la iglesia de la Encarnación, que se encuentra también en la plaza de San Martín. Entonces, hay muchas historias que se puede contar. Y Ciudad de los Reyes es una historia la cual tiene un inicio y tiene un final. Y cada punto que ustedes van a observar tiene una pequeña curiosidad, donde hay datos interesantes que a veces uno no lo sabe, que a veces uno no lo entiende, o que a veces uno nunca lo ha escuchado. ¿Okay? Como por ejemplo. Esta sala que ustedes están viendo, que es el refectorio, tiene aquí las pinturas de las 12 tribus de Israel. Obviamente estas no son las originales, ¿no? Estas fueron hechas posiblemente por Juan de Valera. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay un documento que se encontró en el Ministerio de Cultura que habla de esto. El original posiblemente fue asaltado por corsarios cuando estaba viajando hacia el Perú y se lo llevaron obviamente a Europa, porque recién en el año 1721 un hombre que se declaró en quiebra mostró esto como un dote de venta. Increíble, ¿no? Entonces recién un señor llamado, de apellido, el nombre Ricardo, ¿okay? Ya se me olvidó el nombre, compró todos estos lienzos y después, con el tiempo, cuando murió su descendiente, lo vende al obispo de Burham y hoy día se encuentra en Inglaterra. Entonces, todos esos datos están en Ciudad de los Reyes, para que puedan leer y puedan entender que no solamente la historia se basa en la arquitectura o en datos, también se basa mucho en el conocimiento, en la reflexión antropológica y sobre todo en lo que es el pensamiento del hombre. Para poder ustedes guiar a Lima, pónganse primero los zapatos de esta gente que vivió 300 años atrás acá. Gente que tenía un corazón grande, pero relacionado al derecho de vivir bajo la impunidad de la iglesia misma. Y todo eso nace del Concilio de Trento, que mal llamado lo llamamos la Contrarreforma. Y ahí viene también la sensualidad jesuítica y el militarismo católico. Eso es algo muy bonito, ¿no?
cómo poder enseñar a base del miedo y de la muerte. San Francisco Solano, por ejemplo, no me dejo entender como el señor Cayetano, iba a la plaza de armas, ponía su cajón al centro y llevaba siempre su cráneo. Pues la gente siempre me pregunta, ¿por qué hay un cráneo? Porque el cráneo es el símbolo de la muerte. Y con una cruz gritaba, todo el mundo venga por acá, vengan hermanos. Enseñaba el cráneo y decía, esta era una mujer hermosa, bella, deseada por muchos hombres, pero miren cómo quedó. Este es tu final, hermana, y así morirás. Todos ustedes. Entonces todo el mundo se iba corriendo hacia la Catedral de Lima a poder rezar. Un día, el arzobispo, Santo Toribio Mogrovejo lo llama. Ven aquí. Sí, pa. ¿Qué estás haciendo, hermano? Me están malogrando el negocio. La gente se me asusta, ¿no? Y yo dije, bueno, yo solamente digo la verdad, ¿no? Si tú no sigues la palabra de ella, vas a morir. Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Entonces, lo que yo quiero con este libro es que ustedes entiendan de que aquí está todo lo que yo puedo explicar a base prácticamente de datos históricos que están abiertos al conocimiento de la gente y que tienen un lenguaje exquisito, el cual ustedes podrán entender poco a poco cómo era el pensamiento de la gente muchísimo tiempo atrás. Desde el tiempo de los antiguos hombres que construyeron lugares como Huacapuyana, o tal vez construcciones como Mateo Salado, que tuvieron una cosmovisión distinta de los incas hasta la llegada de los primeros patriotas. El volumen 1 tiene 365 páginas. El volumen 2 posiblemente va a tener 400, porque llegará hasta el padre José Guadalupe Mujica. ¿Okay? Así es, ahí termina. ¿Okay? No quiero cansarlos mucho, no soy bueno como orador, pero solamente les quiero decir que Ciudad de los Reyes no es una ciudad, es la vida misma. La historia no se hace con el único fin de pensar en algo que sirve para predecir el futuro. Con la historia tú puedes entender los daños que se creó atrás y así podrás cambiar tu destino y el destino de la gente. En 1746 hubo un terremoto grande en Lima, que de todas las casas que hubieron, solamente sobrevivieron 12. El Callao, donde estaba el aeropuerto, hoy en día, todo eso cayó. De 5.000 personas sobrevivieron solamente 120, porque vino un tsunami de casi 10 metros y destrozó toditito. Entonces, un virrey llamado José Antonio Manso Velasco inmediatamente decide dar poder y dar salvación a tanta gente que sufría, internándose él mismo en campamentos y así dándoles salvataje. Y con el tiempo se convierte como el conde de Superunda. Historias muy bonitas que yo podría contarles una por una, como también de un joven montañés de Santander que llega de España hacia el Perú sin ningún centavo, totalmente pobre, pero gracias a un tío que tenía unas mineras en Guaura, recibe una pequeña carretilla y se vuelve un mercachifle. ¿Qué es un mercachifle? Es un ambulante. Vendía cosas por la calle. Así que juntó dinero y se compró un cajón o un kiosco. Empezó a seguir vendiendo y se enamoró de una mujer muy hermosa, quien era hija de un tío lejano. Es ahí que esta mujer, su padre era también un hombre muy rico relacionado a la minería. Y lo más interesante es que él también se volvió rico, tuvo dinero y empezó a invertirlo todo en negocio naval. Tenía barcos y un día, en el año 1720, unos piratas llegan al Callao a prácticamente atacar toda la parte de la aduana y él decide afrontarlo solo. Inmediatamente trae sus barcos y gasta dinero para poder pagar una flota y llega a vencer. Triunfante va ante el virrey
y le dice, quiero un título nobiliario. Y el virrey de Castelfuentes le dice, anda rey, yo hablaré por ti y serás el famoso virrey, conde Torretable. Interesante, ¿no? Yo después no sabía de eso. Todas estas historias están aquí, en Lima, ciudad de los reyes. Muchas gracias, señores, ¿ok? Gracias, señor Cayetano, gracias por sus palabras. No somos perfectos, ¿ah? La perfección solamente los ojos, ¿ok? Pero recuerden, yo no soy historiador. Tengo mi maestría en historia, sí es verdad. Pero lo que sí tengo es ganas de compartir lo que tengo acá a ustedes. ¿Ok? Pórtense bonito. Buena noche con todos. Y si se portan mal, me invitan, pues, ¿ya? Chao, señor. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Bien, y antes de terminar, justo ya nos estamos yendo, quisiera darles un pequeño adelanto. Bien, le voy a pasar, antes de retirarme, por favor, un pequeño adelanto de Lima, Ciudad de los Reyes, volumen 2. Dura un minutito, solamente por exclusiva. No lo voy a volver a pasar ni en YouTube ni en TikTok, por gusto es. Póngalo, por favor, señor.